Todavía en el marco de la política de la Restauración se presenta a elecciones locales y nacionales con fracasos rotundos, entre otras cosas por el boicot de los caciques locales. Eso le lleva a finales sobre todo después del año 98, a convencerse que en el marco de la política de la Restauración no es posible emprender las reformas que el país necesita. Costa, con cierta ingenuidad, él que se había mantenido siempre al margen de ocupar puestos políticos, quiere ser diputado porque se imagina que si lo eligen diputado va a las Cortes y allí puede promover una acción que pare la guerra que ya se ve venir. Costa es un tremendo nacionalista durante muchos años de su vida. Tremendo nacionalista, está impregnado de sentimiento español, que quiere ir más adelante. Un hombre honradísimo, que esta concepción grandiosa choca con las realidades concretas del colonialismo cubano. Costa está siempre en contra, por ejemplo, de la esclavitud. Escribe un escrito: ¿por qué subsiste en Cuba la esclavitud? ¿Cómo es posible que bajo el gobierno español la esclavitud sea una institución, no sé si nutricia, pero importante de Cuba? Cuando quiere proponer una acción contra la guerra que le parece criminal, es una guerra de España contra Cuba, pero es una guerra civil. Cuba es España también, es una guerra civil, es una guerra criminal. Trata de promoverlo y la única persona que le escucha es don Francisco Pi y Margall. Son dos personalidades de gran categoría, pero para parar una guerra, dos personas de brazalete no pueden hacer nada. La situación militar española en Cuba se había complicado hasta verse amenazado el dominio colonial por la guerra independentista. En 1898, la breve guerra con los Estados Unidos se tradujo en una fulminante y sangrienta derrota que supuso la pérdida de los restos del Imperio español: Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. Esta circunstancia hundió al país en una profunda crisis nacional, la crisis del 98. En este contexto surgieron numerosas voces de muy variado significado que reclamaban una regeneración de la patria. La voz más crítica y la cabeza de ese movimiento regeneracionista fue Joaquín Costa. Y es el momento en que Costa se convierte en la conciencia de España, en el tribuno más escuchado y reverenciado. Es decir, el año 98, un desastre en la forma convencional de decirlo entonces en España, hace que muchas personas se planteen una transformación total de la política en España, el gran descrédito de los partidos políticos turnantes y de cómo se puede crear otra fuerza política que haga la revolución desde arriba basada en las clases neutras, tal como dicen. Era la hora para Costa de hacer una nueva política. Política reparadora. Y por tanto, para la blusa y el calzón corto principalmente, entre otras razones. Son los más. Son el cimiento del mañana que se trata de edificar. Han costeado con su oro, su sudor, sus lágrimas, su sangre, la conquista de los derechos políticos de que ellos no sentían necesidad y que no les han servido para nada, que solo han servido a la minoría de los ricos y de los ilustrados. Venerar al labrador más aún, si cabe, que al soldado que vuelve de la guerra, porque se necesita mayor vocación de héroe para ejercer la labranza que para guerrear. La limitación de su acción política a escala comarcal y la crisis nacional de 1898 elevará el proyecto político de Costa a clave ideológica fundamental del regeneracionismo reformista español. Es el momento del salto a la política nacional. Los dos fracasos electorales con la Cámara no desaniman a Costa, sino que lo llevan a dar un paso adelante en su deseo de construir una nueva fuerza política, ahora de ámbito nacional. Costa lo que quería era crear un partido político, la Asamblea decide crear una liga, pero las cosas se le van de las manos también y poco después se crea la Unión Nacional,
que preside Paraíso, y entonces la Liga se incluye en la Unión Nacional, que también fracasa políticamente. Ese es quizá el momento de mayor proyección política nacional en España. Desde luego el primer momento en que Costa resulta ser la conciencia de España. Siendo la figura señera de la Unión Nacional, resume Costa su biografía al director inglés de la Review of Reviews. Empecé a vivir cuando España había llegado al límite de su decadencia. Llegué a la madurez mental en días en que esa decadencia degeneró en catástrofe. Yo había estudiado la historia de mi país y el choque de lo aprendido con lo que vivía arrancó de mi pensamiento trenos de ira e indignación. Este es el resumen de mi vida. Ya ve usted que tiene poca importancia. Es en 1901 cuando presenta en el Ateneo de Madrid su famosa memoria de Oligarquía y Caciquismo, donde se produce la denuncia más radical y rigurosa del sistema político de la Restauración, de la monarquía alfonsina, y promueve un cambio radical del sistema. Bueno, fundamentalmente fue una gran encuesta que contestan muchísimos intelectuales de la época. Se ha dicho que es un gran trabajo de sociología política. Bueno, estamos en esa época, no es un trabajo científico con métodos actuales. Y ciertamente él concluye de todo eso con un análisis de la realidad política española, la política en profundidad, no solo de los movimientos de los partidos, que en España en realidad no hay un régimen parlamentario, sino lo que hay es oligarquía y caciquismo amparada por una apariencia de parlamento. Eso es lo que él denuncia. Y a partir de ahí ya va evolucionando también desde esas ideas de regeneracionismo, de las clases neutras y de intervención o revolución desde arriba, a un planteamiento de ahora es el turno del pueblo, y habrá que hacer la revolución desde abajo. Las disensiones internas sobre la estrategia a seguir y el carácter de la oposición al sistema político, además de las ambiciones personales, llevaron al fracaso de la Unión Nacional y a su desaparición en 1901. Costa se retira a Graus un poco desencantado porque ha habido un momento que Costa podría haberse convertido, y hay mucha gente que pensaba que podía hacerlo, en jefe del Partido Republicano Español. Costa no va a ser jefe de ese partido porque tiene un problema gravísimo, es su salud. Ante el fracaso de la experiencia de la Unión Nacional es cuando él ya da el paso de su entrada en el Partido Republicano, con el que también acabará mal. Creo también que lo que ocurre es que Costa es, en esos movimientos y concretamente en la Liga, es el líder intelectual, el gran orador, el líder carismático, pero no es el hombre de aparato, no es el organizador, ni el financiador, no tiene dinero tampoco. Y bueno, los hilos los mueven otros. Costa realizará un último intento para crear un nuevo partido de intelectuales. Una alianza entre el pueblo y los intelectuales que tiene como referencia a Rusia. Allí van unidos los trabajadores y los intelectuales del imperio, y en España no. Allí, la juventud de las aulas y los pensadores más ilustres van del brazo con los hombres del taller. En España, las clases intelectuales han desertado de su puesto. Pero ante el vacío que despierta su llamada, acabará ofreciendo su programa a la Unión Republicana en 1903. Las hoces no deben emplearse nunca más que en segar mieses. Pero es preciso que los que las manejan sepan que sirven también para segar otras cosas, si además de segadores quieren ser ciudadanos. Mientras lo ignoren, no formarán un pueblo. Serán un rebaño a discreción de un señor. De bota, de zapato o de alpargata, pero de un señor. No he de aconsejar yo que se ponga en acción el Colp de Fals de la canción catalana, ahora tan en boga, tomando el ejemplo de la Revolución Francesa por donde marcha. Pero sí he de decir que en España esa revolución está todavía por hacer. Mientras no se extirpe el cacique, no se habrá hecho la revolución. Costa se adhiere al republicanismo militante y se lanza a la confrontación total con el sistema. Fue elegido por Zaragoza diputado para el Congreso por la Unión Republicana en 1903, pero no tomó posesión del acta.
Los sucesivos fracasos políticos por hacer una revolución desde arriba, desde el poder, radicalizan aún más a Costa, para quien ha llegado el turno del pueblo y la hora de la revolución desde abajo. Los labradores y braceros del campo, los menestrales, obreros de la industria y proletarios, que son en España más de 17,5 millones, han pagado con ríos de sangre, de oro, en 100 años de guerra, la civilización que disfruta el 500,000 restante. Y sin embargo, esa minoría de ilustrados y pudientes, clase gobernante, no se ha creído obligada a corresponder a tantos sacrificios con uno solo, dejando alguna vez de gobernar para sí, gobernando un día siquiera para los humildes, para la mayoría, para el país. ¿Parecerá ya hora de que llegue turno al pueblo? La desunión y luchas intestinas en las filas republicanas llevaron a Costa al año siguiente a presentar su renuncia a la militancia en el Partido Republicano. Es este un momento crítico para Costa. Tras los fracasos políticos, el pleito de la localidad manchega de La Solana contribuyó a ahondar más sus frustraciones. Enfrentado a la Iglesia como abogado de los vecinos de esa localidad manchega para defender sus intereses sobre un legado dejado por un rico terrateniente a la comunidad, pero gestionado por unos sacerdotes, albaceas del mismo, Costa gastó numerosas energías en defender a los vecinos y en defenderse a sí mismo de acusaciones injuriosas. Es un problema de intromisión de la Iglesia. Hay una persona que dona muchos bienes, muchas propiedades terrícolas y las dona al pueblo, pero lo administran los clérigos, y entonces ahí hay una historia rara, hay una historia diríamos, de manipulación, de instrumentalización, y Costa se pone al lado del pueblo. Claro, eso le supone un enfrentamiento frontal con la Iglesia, incluso pues con los terratenientes, que incluso le difaman, y él se pleitea incluso con ellos también. Es decir, es una de las pocas veces en que Costa está en gran abogado. Y este encontronazo con la Iglesia, que ya tuvo a lo largo de su vida algunos más, le hizo tomar posiciones muy anticlericales. Él se mantuvo siempre cerca de un cristianismo racionalista, pero era muy enemigo de la intervención de la Iglesia en la vida política, social y económica. He consumido todas las reservas que poseía, ya mermadas por la herencia, y la labor forzada de los libros y las adversidades y los despojos. Desde el despojo de la cátedra, que me ha impuesto tantos combates, tantas tribulaciones para ganar la comida, insuficiente y agotadora también, hasta el despojo de La Solana, por caciques, jueces, curas, obispo, en subir, en hacer apellido. Cuando lo hecho era viejo y estaba agotado. En 1906, completamente desencantado y abatido, Costa abandona definitivamente la política activa y se retira a Graus. Soy una ruina psicológica tanto como fisiológica, y no se puede contar ya conmigo para nada. Tomé mal la embocadura de la vida. Es ya tarde para enderezarla. Hace mucho tiempo que comencé a ser un irredimible, ya cuando me hicieron académico. En ese periodo, Costa logró ver realizado uno de sus sueños destinados a potenciar la producción agraria: la inauguración en 1906 del Canal de Aragón y Cataluña, por el que tanto había luchado. Joaquín Costa fue un ferviente impulsor de las obras del Canal de Aragón y Cataluña, y estamos en una de las obras impresionantes en aquel momento, una auténtica obra de ingeniería. Fue inaugurada por el rey Alfonso XIII el 2 de marzo de 1906. Joaquín Costa fue el gran ausente de este acto. La persona que más había luchado y trabajado para que se construyera el canal, nadie lo invitó.